Ahí está, genial. Ahí ya apagamos la cámara web de acá del celular. Cuéntenme, ¿qué es lo que venimos trabajando nosotros? De hace varias clases, por lo menos 3. Los vectores y las sumas de vectores y esas cosas. Los vectores, las magnitudes. sumas. A ver, perdón, aquí Las me sumas y interrumpí. restas de vectores. Sí, no, pero no sé quién más habló aparte de Las vos, magnitudes Alex. escalares y vectores. Muy bien, bien. Sí. Nosotros partimos de eso. Partimos de que tenemos 2 tipos de magnitudes. No nos viene mal el repaso a los chicos que ya lo vimos. Y de paso, para los chicos nuevos que nos vamos poniendo al día, ¿sí? Entonces, nosotros decíamos que teníamos 2 tipos de magnitudes dentro de lo que son las magnitudes físicas. Habíamos visto otras que eran las fundamentales y derivadas. Y de acá, ¿qué pasaba? Teníamos las magnitudes escalares, ahí está, y vectoriales. Escalares y vectoriales. A ver, Frida. Así, de una, porque yo. ¿Cuáles eran las magnitudes escalares? Con tus palabras. Cantidad y número, pero o sea, por ejemplo, el tiempo y no sé. No me acuerdo muy bien cómo explicarlo, pero sí sé bastantes ejemplos de la escala. Por ejemplo, el trabajo, la energía, a ver, no se recién me ocurre nombraste ningún. una. Recién nombraste una. Mecánico. Bueno, yo, El chicos, tiempo. eso. Estaba por así, soy de la vieja escuela de reloj. Bien, bien. Y hay otros ejemplos de magnitudes que también la unidad no simplemente va a ser vectorial, sino decimos, Mecánico y potencia el también. trabajo mecánico en realidad está dentro de lo que es trabajo, ¿sí? Potencia también. Nosotros decimos que las magnitudes escalares son las que quedan perfectamente definidas por una cantidad y una unidad, ¿sí? Que no quita que puedan convertirse algunas en vectoriales. ¿Por qué? Porque depende del contexto, ¿sí? Entonces habíamos dicho, con una cantidad y unidad queda más que suficiente. Estos son algunos ejemplos típicos. Otros, por ejemplo, si yo les digo, voy a comprar 1 kilogramo de pan, es información más que suficiente. ¿Por qué? Porque no necesito información adicional. Es 1 kilo de pan y nada más, ¿sí? Yo mido 1,72 centímetros. Ese 1,72 centímetros es información necesaria y suficiente para indicar un determinado valor. Ahora, ¿qué pasa? Existen otros tipos de unidades donde ya no es suficiente, ¿qué cosa? Con la cantidad y la unidad, y necesitamos hacer uso de una herramienta especial que se llama vector, que ya vamos a ver qué es, ¿sí? ¿Qué es el vector? Si me lo tuvieran que Es decir con una sus palabras. dirección. Es una dirección. ¿Qué más? Que muestra distancia y velocidad o que muestra la dirección a donde se va a mover algo. Fíjense, acá lo voy a poner con otro color, que el vector es un segmento orientado, ¿sí? Que nosotros, ¿cómo representamos ese segmento orientado? Con flechas. Lo representamos con una Con flecha, un ¿sí? vector. Muy bien. A ver. ¿Y en qué casos se usan las magnitudes vectoriales? En la velocidad, en la aceleración, Velocidad. en la distancia Desplazamiento. y en los kilómetros, en los metros. Desplazamiento, aceleración. Aceleración. ¿Y qué más? En fuerza también. Muy Fuerza. bien. Fuerza. Es Peso. decir, peso, que el peso ¿qué es? Es una unidad de fuerza, ¿sí?
¿Por qué? Porque decimos, por ejemplo, imagínense que este es el mundo y que yo dibujo bien en un mundo paralelo y que yo estoy acá. La fuerza de gravedad va a tender a atraer mi cuerpo hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Esté donde esté acá o esté acá, ¿sí? Uy, le faltaron las manos, ¿sí? La fuerza de gravedad va a tender a que yo me sienta atraída hacia el centro de la Tierra. Bien, nosotros decimos, y esto ya se los digo yo, que una magnitud vectorial aparece cuando ya no es suficiente la información que tengo, es decir, con cantidad y unidad, no me sirve, no me basta. Entonces tengo que hacer uso de unidades o elementos adicionales. ¿Se acuerdan cuál es el ejemplo que les di yo de una magnitud vectorial? No referidos a estos de desplazamiento, fuerza, que les dije, que lo usé a Iván de ejemplo. Iván, haceme tal cosa. Moveme el mueble. Moveme el Que le mueve mueble. el mueble. Muy bien. ¿Cuál era la primera pregunta que le iba a surgir a Iván después de que yo le haya dicho moveme el ¿Hacia mueble? dónde? ¿Hacia dónde y cuánto lo tenía que mover? ¿Sí? Entonces, ese hacia dónde y cuánto lo tengo que mover, lo vamos a representar a través de una flecha, que es el vector. ¿Cuáles son los componentes de un vector? La distancia. Esa distancia, ¿qué significa? ¿O cómo se llama? Más que distancia es otra cosa. Mo, Módulo. módulo. A ver si se ve con esta lapicera. Todo porque la profe Ah, quería yo pensé que presumir. era distancia, módulo y fuerza. No, no, pero está bueno ir aprendiendo. El módulo a mí me representa la cantidad que yo tengo de qué, de una determinada fuerza, de una determinada velocidad, cantidad, ¿sí? El puntito que les hice ahí no es ni más ni menos que el origen, donde comienza la fuerza, donde comienza el desplazamiento, donde comienza el movimiento, donde comienza, por ejemplo, que le hacía el ejemplo a Alejandra la clase pasada, si yo, por ejemplo, me voy a juntar con una amiga y le voy dando indicaciones de hacia dónde me tengo que mover para encontrarme ya sea en el todo modo, por decir, ¿sí? Entonces, el origen donde yo comienzo. ¿Qué era esta línea punteada? ¿Sentido? No, pero ya que estamos lo ponemos. El sentido lo da la flecha, ¿sí? Ah, Sentido entonces la positivo. dirección. La dirección. ¿Y qué era la dirección? Es la línea imaginaria donde va a ocurrir ese desplazamiento, esa fuerza o esa velocidad. ¿Sí? Es una línea imaginaria que a mí me ayuda a moverme. ¿Sí? Bien. ¿Qué fue lo que vimos la clase pasada nosotros? Estuvimos trabajando con matemática, ¿o Suma no? y resta de vectores. Muy, Hicimos como muy con las flechitas que bien. hizo. Bien, es decir que nosotros en realidad podemos hacer operaciones con los vectores. Le vamos a llamar en este caso suma y por ahora vamos a dejar con que suma. Y tenemos dos métodos que habíamos utilizado dentro de lo que era la suma. Uno, ¿cómo se llamaba? ¿Poligonal? Poligonal. Y el otro, Paralelogramo del paralelogramo. paralelogramo. Muy bien. ¿Cuál era la diferencia entre Paralelogramo. uno? Muy bien. ¿Cuál era la diferencia que había entre estos dos?
O mejor dicho, a ver, espera, vamos a indicarlo a los vectores, recuerden siempre con letra minúscula, vamos a marcar el origen y le vamos a poner una rayita indicando que es un vector. En este caso puede ser en la dirección, sentido en el que me estoy moviendo para ir hacia el todo modo. O la fuerza que estoy aplicando para mover un móvil. Si yo tengo un vector A y tengo un vector B, ¿sí? Y los quiero sumar, ¿qué es lo que tengo que hacer? En el método del paralelogramo. Y ir por sus lados. Dicho con otras palabras, a ver si se puede ver ahí. Yo estos vectores los voy a mover, fíjense, los voy a mover hacia un punto en común. Vieron que yo en la clase pasada, ¿qué utilicé? Utilicé unas flechitas que las iba pegando y las iba moviendo, ¿sí? En este caso voy a hacer lo mismo, a ver. Esto es aproximado, ¿no? Uy, bueno, me salió muy largo, perdón. Ahí lo vamos a hacer, ahí. Acá. Yo moví este vector hacia un punto en común. En este caso, vector B. ¿Qué más tengo que hacer para poder sumar estos dos vectores? Tengo que trazar ¿qué? Una línea. Una línea. ¿Qué línea tengo que trazar? ¿Cualquier línea en cualquier sentido? No. No, en paralelo. Una línea paralela, por ejemplo, donde termina mi vector B, recuerden, movemos hasta que coincidan Profe, los la cámara orígenes. se movió. No se puede ver la hoja bien. Ahí, ¿se ve un poquito mejor? Sí, Mateo, se ve un poco ¿se mejor. ve Sí, mejor? profe. Genial. Ahora la Bien, voy a fijar. tenemos el vector A y el vector B. Sí, se ve un poquito. A ver. Choca contra la madera. Ahí está. Los movimos a los vectores hasta que coincidieron sus orígenes, ¿sí? Donde termina el vector B, acá recuerden que esto yo me pasé, trazo una paralela del vector A. Paralela de A. Y donde termina el vector A, trazo una paralela del vector B. Donde se cruzan esas líneas es donde va a terminar mi vector. ¿Qué vector es este? Un paralelogramo. Este es el método, el paralelogramo es el método, pero ¿qué era esto? Era la resultante o el resultado de haber sumado A más B. Y una de las cosas que les había dicho yo, imagínense que acá, donde tenemos el origen, voy a poner mi sacapunta, es como que queremos tirar del sacapunta. Yo voy a tirar con una cuerda hacia esta dirección y sentido, y Mateo va a tirar desde esta dirección y sentido. El resultado de que cada uno tire desde un lado distinto va a ser este, es decir, que el sacapunta se va a mover desde este punto, a ver si tengo otro, hasta este punto. ¿Sí? Que de hecho es lo mismo el efecto que podemos llegar a tener es que tanto Mateo como yo tiremos de una soga en esta dirección y nos desplacemos esta cantidad, ¿sí? A eso se refiere con la resultante. Ahora bien, ¿cuál es la desventaja que tiene este método? ¿Se acuerdan? Si no, se los digo yo, no hay problema. ¿Cuál es la desventaja que tiene Yo este no me método? acuerdo yo. No te acordás. La desventaja es que tenemos que usar líneas auxiliares. Por lo tanto, si yo tengo que sumar tres vectores, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una resultante parcial y recién a esa resultante parcial sumarle el otro vector. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se acuerdan?
Algo, sí. ¿Y qué pasaba si tenía que sumar 10 vectores? Se me iba a hacer un cochinero el gráfico. ¿Por qué? Porque iba a tener líneas auxiliares de líneas auxiliares de líneas auxiliares de líneas auxiliares, ¿sí? Es ahí donde surge otro método, que es el de la poligonal. ¿En qué consistía el método de la poligonal? A ver, voy a sumar, voy a poner 2 vectores cualquiera. A ver. Ahí voy a marcar el origen. ¿Qué letra quieren que le pongamos al vector? A. Ah, ¿Y a este otro? Y. Y. Ahí está. Tenemos el vector A e Y. Y a mí me piden hacer la resultante que sea A más Y. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para poder sumar estos vectores? En el método de la poligonal. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, se los explico. no. Bien, explico entonces. Fíjense, yo voy a trazar mi primer vector, en este caso es el vector A. Principio del primer vector. ¿Cuál es la diferencia con el otro? Que ahora, donde termina mi primer vector, voy a trazar el que le sigue. ¿Sí? En este caso es el vector Y. ¿Sí? ¿Y cómo se hace la resultante? ¿Cómo la obtenemos? Es el origen del primer vector con el fin del segundo. ¿Sí? Es como si yo hubiera hecho esto. Tenía mi sacapunta, que lo perdí, acá está. Tenía mi sacapunta, lo moví de lugar. Vino Mateo y también lo cambio de lugar. Entonces puede agarrar uno de los chicos y decir, Iván, por ejemplo, pero profe, es más fácil que lo mueva de acá hasta acá y no tiene que andar haciendo todo este camino. Es como cuando cruzamos en diagonal el parque para ahorrarnos de hacer una cuadra y otra. ¿Es lo mismo o no? ¿Alguno lo hizo? ¿Alguna vez de cruzar la plaza para ahorrarse cuadras? En vez de estar Sí, haciendo toda una cuadra y después la otra, que nada, es más fácil cruzar en diagonal. Bueno, es el mismo sí. efecto. Y esto no es ni más ni menos que la resultante de haber sumado el vector A más el vector Y. ¿Sí? Pregunta. Pregunta. A ver, voy a hacer un vector cualquiera. No importa cuál. Recuerden, los vectores están representando fuerzas, desplazamientos, velocidad. ¿Sí? Tenemos un vector W y un vector X. No importa cuál, ¿sí? Un vector X. Y a mí me dicen, a ver, Luciana, por favor, te voy a pedir que me restes al vector W el vector X. Y como yo soy estudiosa, me puse a leer la teoría, van a ver, o mejor dicho, yo voy a contestarle a mi profe, yo no lo puedo hacer a esto porque no está permitido. No puedo restar vectores directamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder realizar la resta del vector? ¿Se acuerdan? Sí, ¿Qué? sumar un vector negativo. Sumar un vector negativo. Es decir, si nosotros aplicamos la regla de los signos desde matemática, es exactamente lo mismo esto que esto. Esto gráficamente no lo puedo hacer, pero esto gráficamente sí lo puedo hacer. Entonces, ¿cómo hago yo para poder tener el menos X?
¿Qué es lo que tengo que hacer? Fíjense, acá tenía el origen del primer vector y acá tenía el fin del primer vector o del vector que quiero restar. Entonces lo que voy a hacer va a ser hacer el segmento o la flechita con el mismo ancho, pero voy a cambiar. Donde tenía la flecha voy a colocar el origen y donde tenía el origen voy a colocar la flecha. Invierto. Entonces así me queda el vector menos x. Y de ahí puedo hacer la suma algebraica, ya sea a través del método del paralelogramo o de la poligonal. ¿Cuál de los métodos quieren que utilicemos para hacer la resta de este vector? ¿Poligonal o paralelogramo? Poligonal. Poligonal. Bueno, entonces yo voy a hacer acá. Ya después se los muevo bien para que lo puedan apreciar. Mi vector W. ¿Dónde termina mi vector W? Voy a colocar ¿qué cosa? Mi vector menos X, ¿sí? No es X, sino es menos X. ¿Por qué? Porque intercambié origen con sentido. Ahora el origen está acá y el sentido está acá. Entonces este es mi vector menos X y lo pongo entre paréntesis. Y el resultado o resultante va a ser desde el origen del primer vector, lo hago coincidir hasta el fin del segundo vector en este caso, ¿sí? Esta va a ser mi resultante o el resultado de la operación que me pidieron, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí, profe. profe. Son unos genios. Son unos Sí, genios. profe, solamente no puedo hablar mucho por eso. Bueno, no hay ningún problema, hijo. Lo importante es que participes y que puedas prestar atención. Muy bien, gracias, Lucy. Lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos a desconectar y vamos a volver a entrar al mismo enlace para que expliquemos cuál va a ser la tarea de hoy y ya los dejo trabajando, ¿sí? Nos volvemos a conectar al mismo enlace, los espero. Bueno, profe.